Una esfera, tengo una esfera que tiene un radio R, que es 1 metro, y una densidad ρ es igual a 2,7 gramos partido centímetro cúbico. Está sometida a un campo de temperaturas que solo depende de la coordenada radial R. O sea que tengo un incremento de temperaturas que solo depende de R. Determinar la diferencia de temperaturas entre el centro y la superficie, es decir, cuál es el incremento de temperatura desde R igual a 0 hasta R igual a R, sabiendo que el campo de desplazamientos viene dado por la siguiente expresión. O sea, sabiendo que U es igual a partido por R elevado al cubo E sub R. ¿Vale? Siendo A 7,5 por 10 elevado a la menos 4 metros a la menos 1. Y E sub R es el vector unitario radial. Conocemos como datos que E es igual a 70 gigapascales, Nu es igual a 0,3 y alfa es 24 por 10 elevado a la menos 6. Grados Kelvin a la menos 1. Me da igual que ponga grados Celsius a la menos 1 que grados Kelvin a la menos 1. Porque como te está poniendo un incremento de temperatura, recordar que la diferencia entre grados Kelvin y grados Celsius era el donde tenías el 0. 0 Kelvin era el 0 absoluto y 0 grados Celsius es la congelación del agua. O sea que me da un poco igual, ¿vale? Esto lo pone en Kelvin a la menos 1, pero te da igual. Es el coeficiente de dilatación térmica y no hay fuerzas de acción a distancia. No hay fuerzas de acción a distancia. Entiendo que te estoy diciendo que B es 0. Es una esfera de radio tal, con tal, sometida a un campo de temperaturas que solo depende de la coordenada. Vale. A ver, cosas que podemos decir. Si yo sé que esto es una esfera, ¿vale? Hay una fórmula que tenéis en el formulario, que si no os lo he pasado, os lo paso ahora mismo, que es la fórmula de divergencia y gradiente simétrico, que sería esta. La paso por aquí. Divergencia y gradiente simétrico. Copiar enlace. Os lo paso por aquí. ¿Vale? Esta fórmula, ahí tenéis tanto la divergencia como el gradiente simétrico. En principio, la divergencia, podéis usar esa fórmula siempre, ¿vale? Es decir, yo puedo decir que el tensor de deformaciones es igual al gradiente simétrico de U. Te vas a esta fórmula de aquí y tienes el gradiente simétrico en esféricas, que es justo el que está abajo del todo, ¿vale? Lo tienes en esta hoja que os he pasado. Primero tenéis la divergencia en cartesianas, divergencia en cilíndricas, divergencia en esféricas, el gradiente, que eso es seguramente lo que suelen dar en la universidad, y luego abajo tenéis el gradiente simétrico. En la práctica aquí lo que tenéis que usar es el gradiente y el gradiente simétrico. Vale, en estos problemas de elasticidad normalmente lo que vamos a hacer es, te van a dar en algún caso el valor de las fuerzas de acción a distancia, ¿vale? Siempre que te hablen de fuerzas de acción a distancia, tú sabes que B por ρ más la divergencia del tensor de tensiones debería ser igual a la aceleración por la densidad, ¿vale? Esta fórmula. Con estas fórmulas normalmente vas a sacar el tensor de tensiones. La manera de relacionar el tensor de tensiones con el tensor de deformaciones es la ley de Hooke. La manera de, si tienes el tensor de deformaciones, pasar al tensor de tensiones es hacer la ME, ¿vale? Y el tensor de deformaciones normalmente te lo dan dándote el gradiente simétrico de U. ¿Qué es lo que te suelen pedir? Pues te suelen pedir o cosas de aquí o cosas de aquí,
Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que te voy a relacionar datos de cosas que están pasando aquí con cosas que están pasando aquí y así lo calculas. Aquí, en principio, te estoy dando el gradiente simétrico. Tú te puedes ir mirando el formulario o te puedes dar cuenta que tienes simetría esférica. ¿Por qué? Porque en principio solo tienes un incremento de temperatura que depende de R y todas las tensiones, supongo que las fuerzas de acción a distancia, en principio solo dependen de R. Es decir, que este tensor de deformaciones se te simplifica diciendo que esto es igual a la derivada de U sub R en función de... Bueno, no hace falta que lo veas. Si ya te estoy dando cuánto vale esto de aquí, dices U sub R es igual a por R partido por R, todo esto elevado al cubo, ¿vale? Y de aquí lo puedes sacar, ¿vale? Es decir, que de aquí sacas que esto será igual a derivada de U sub R en función de R. Esto es U sub R partido por R y esto es U sub R partido por R. Esto se simplifica, te queda así de fácil, porque estamos hablando de un caso de simetría esférica. Es decir, que yo ya conozco cuánto vale el tensor de deformaciones. Por lo tanto, yo podría decir que el tensor de deformaciones en este caso será igual a 3a r al cuadrado partido por r. Esto será igual a r al cuadrado partido por r. Y esto será igual a r al cuadrado partido por r. Entonces entiendo que puesto que este será epsilon sub r, este será epsilon sub θ y este será epsilon sub z, en general para diferentes valores de r. Pero tengo algún caso que pasa con la tensión. ¿Por qué? Porque recuerda que epsilon sub r, ¿vale? Normalmente suele ser igual a sigma sub r partido por e menos nu partido por e multiplicado por sigma sub θ más sigma sub phi, ¿vale? Más alfa por el incremento de temperatura. Aquí tengo un efecto de alfa por el incremento de temperatura. ¿Sí? Si no tuviera ninguna tensión, como este alfa por el incremento de temperatura tiene que ser igual en R, en θ y en phi, yo tendría el mismo valor aquí que aquí que aquí. Como no tengo lo mismo en los tres, ¿vale? Porque este me queda 3 a sub r al cuadrado partido por r, pero este me queda a r al cuadrado partido por r y este a r al cuadrado partido por r. Es decir, no te queda exactamente lo mismo, significa que hay algo más que este incremento de temperatura, que de alguna manera es lo lógico, porque si no, a ver cómo lo calculas, ¿sí? Es decir, que lo que haces es que tienes una B igual a 0. ¿Y cómo lo voy a sacar eso? Pues lo voy a sacar diciendo, mira, pues resulta que lo que voy a utilizar es la ME. ¿Vale? Entonces dices, mira, resulta que la ME dice que el tensor de tensiones es igual a 2G por el tensor de deformaciones más lambda por el tensor de tensiones, lambda por la identidad, por la más la identidad multiplicado por la traza del tensor de deformaciones multiplicado por lambda. Y en caso de que tengas en caso de que tengas un incremento de temperatura, le tienes que restar menos 3K. Todo lo paso por aquí. Le tienes que restar menos 3K alfa en la identidad, ¿vale? Entonces, lo que hago es decir, mira, resulta que sigma sub r será igual a 2G por lo que tengo en el tensor de deformaciones, es decir, 2G multiplicado por 3AR al cuadrado partido por R.
más la traza del tensor de deformaciones multiplicado por la identidad, más lambda por 3AR al cuadrado partido por R, 3 más 1 son 5. 5AR al cuadrado partido por R. ¿Vale? Menos 3K alfa incremento de temperatura, que el incremento de temperatura ya sabes que depende de R. Por otro lado, sabes que sigma sub phi será igual a sigma sub teta y será igual a 2G por el tensor de deformación, por lo que tenías ahí, tanto si es sigma sub teta como si es sigma sub phi, es AR al cuadrado partido por R, más lambda multiplicado por la traza, que vuelve a ser 5AR al cuadrado partido por R, 5AR al cuadrado partido por R, menos 3K alfa incremento de temperatura, ¿vale? Entonces, para poder resolver esto, como yo no tengo G, sino que tengo E y nu, no tengo ni G, ni lambda, ni K, solo tengo E y nu, lo que necesitas es transformarlo, ¿vale? Entonces, te lo pongo aquí, la fórmula que la tienes en el formulario ese que te acabo de mandar. Todas estas fórmulas las tienes que tener a mano, ¿vale? Porque te van a hacer falta. Dices, mira, resulta que G es igual a E partido por 2 por 1 más nu. Por otro lado, lambda es igual a E por nu partido por 1 más nu por 1 menos 2 nu. Y por otro lado, K es igual a E partido por 3 por 1 menos 2 nu. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con esto voy a calcular el tensor de tensiones, ¿vale? O sea, voy a dejarlo, esto aquí, que es un chorizo horrendo, con el 2G, y además G vale esto, con el lambda, que además vale esto y demás. Lo que voy a intentar es que esto me quede algo más digerible, más manejable. Y luego, como te dice que no hay fuerzas de acción a distancia, y puesto que no te están hablando de nada en concreto, voy a suponer que la aceleración va a tener que valer 0, ¿sí? Lo que voy a sacar es calcular cuánto vale la divergencia. La divergencia me va a obligar a ser 0. ¿Esto qué te va a permitir? Pues lo que me va a permitir es calcular cuánto vale el incremento de temperatura. Y una vez que tenga el incremento de temperatura, ya voy a poder calcular cuánto vale la diferencia de temperatura entre 0 y R, que es lo que te estoy preguntando en el problema. ¿Sí? Es decir, voy a hacerle una fotillo para poder trabajar con esto. Y dices... Si alguien se pierde, porfi, que me lo diga, ¿vale? Que no... Esa es un poco la idea. Dices, mira, yo te he dicho que sigma sub R era igual a 2G multiplicado por 3AR al cuadrado partido por R más lambda que multiplica a 5AR al cuadrado partido por R menos 3K alfa incremento de temperatura. Sustituyendo los datos, digo que esto vale. Fija, si quieres, pues este AR al cuadrado partido por R al cuadrado, como está factor común, lo puedes sacar factor común y seguramente te sea más sencillo y decir, mira, pues esto será igual a por R al cuadrado partido por R, que multiplica a 3 por 2, que son 6 veces G. G vale E partido por 2 por 1 más nu. Más 5 veces lambda. Lambda que hemos dicho que vale E por nu partido por 1 más nu por 1 menos 2 nu. Esto normalmente suele ser más sencillo. O sea, suele de alguna manera simplificarse cosas, pero no sé. Este está un poquito que parece que no quiere. Y aquí sería menos 3K, menos 3K, que hemos dicho que vale E partido por 3 por 1 menos 2 nu, 3K alfa, incremento de temperatura. Dime. Ah, pensaba que Sí, no, yo quería hacer
una pregunta, es que era de la anterior pantalla, pero se me ha salido la reunión, Sí, sí. que epsilon teta y epsilon phi son iguales por la simetría cilíndrica. Es decir, si en vez Por la de, simetría esférica, sí. o sea, esférica, si fuese en vez de una esfera un cilindro, No serían sería, iguales. no serían iguales. Este último de aquí, si fuera Sería cero. no, sería en este caso, si solo tuviéramos esto, este sería la derivada de u sub z en función de z, que si este fuera mi campo de desplazamiento Sí. sería cero. Vale, vale. Pero como en este caso te están diciendo que es una esfera, pues no. ¿Vale? Pero sí. Vale, gracias. Nada. Si no, creo que también, si por lo que sea no funciona el micro, podéis escribir en el chat. Yo prefiero que me habléis porque así, bueno, no sé, es más orgánico, pero lo podéis hablar por el chat también. Entonces, lo suyo es que intentéis simplificar todo lo que podáis para que a ver si conseguimos que esto se quede una cosa un poquito más digerible. Pues mira, este 2 con este 6 te hace un 3. Aquí este 3 con este 3 lo puedes simplificar. Aquí el mínimo común múltiplo de todas estas cosas sería este de aquí. Entonces, al final yo podría decir que esto sigma sub r es igual a por r al cuadrado partido por r, que multiplica a 3e multiplicado por 1 menos 2 nu, más 5 veces e por nu partido por 1 más nu por 1 menos 2 nu menos e por alfa por el incremento de temperatura dividido todo esto, si quieres, entre 1 menos 2 nu por... Si quieres, puedes multiplicarlo esto también por 1 más nu para dejarlo todo el mismo valor, pero vamos. Es que yo aquí ya no sé qué es lo más sencillo, la verdad. La idea es intentar sacar cuantas más cosas puedas factor común, pues mejor. Entonces, yo puedo decir que aquí tengo factor común la E dividido entre toda esta movida y dices, vale, pues tienes que esto es igual a E partido por 1 más nu por 1 menos 2 nu, que en el fondo esto es una constante, que multiplica a r al cuadrado partido por r, que multiplica a 3, bueno, la E está factor común, o sea que esta E la he sacado factor común y sale con la otra, entonces sería 3. Eso sería 3 por 1, que son 3, y ahora sería 3 por menos 2 nu sería menos 6 nu, que más 5 nu sería menos nu. Y aquí esto es lo mismo que lo he sacado factor común, la E por 1 más nu para ta. Esto sería menos alfa incremento de temperatura por 1 más nu. Que no es que sea mucho más digerible, pero bueno, por lo menos parece que es un poquito más fácil. No sé. Sigma sub teta sería igual a 2G. Es lo mismo, pero en lugar de ser 3, o sea, me va a quedar muy parecido. Hemos dicho que salía. Sería 3 por 2G por AR al cuadrado era AR partido por R más lambda por 5AR al cuadrado partido por R. Aquí no sé por qué he puesto AR, si es R al cuadrado. Ojo que aquí me he confundido. Es 2G por AR al cuadrado, ¿vale? No le había puesto el cuadrado ahí. ¿Y la R del denominador no iría al cubo? ¿O No, porque como lo estoy derivando, porque lo voy a ir al cubo. Es una constante que sale fuera de... Sí. Iría al cubo, tienes toda la razón del mundo, perdonadme, tienes toda la razón del mundo.
Iría al cubo aquí, iría al cubo aquí, iría al cubo aquí, iría al cubo todo el rato. R al cubo, sí, me he colado, disculparme. Sería R al cubo, R al cubo, R al cubo, R al cubo. O sea que todo esto va, esta R al final. Lo bueno es que es una constante, o sea que está al cubo, pero está todo. R al cubo, o sea que no ha habido nada, no he hecho ninguna operación con ella, ¿vale? Entonces esto también es R al cubo, claro. Si veis que me equivoco en alguna cosa, decirlo, ¿vale? Que yo a veces pues, lo estoy haciendo ahora, o sea que también me puedo equivocar. 5ar al cuadrado partido por r al cubo, que es lo que acabamos de decir, menos 3k alfa incremento de temperatura. Sustituimos los datos y te queda que esto es igual a, hemos dicho que es ar al cuadrado partido por r al cubo, ar al cuadrado partido por r al cubo, que multiplica a 2 por g, que g hemos dicho que valía e partido por 2 por 1 más nu, más 5 veces lambda. Y 5 veces lambda, o sea, es lo mismo de antes, que es e por nu partido por 1 más nu por 1 menos 2 nu menos 3 veces e por alfa por el incremento de temperatura partido por 3 por 1 menos 2 nu. Es decir, que este 2 con este 2 lo puedes simplificar. Este 3 con este 3 lo puedes simplificar. Y por dejar mínimo común múltiplo el 1 más nu por el 1 menos 2 nu, hacemos lo mismo de antes y decimos que sigma sub r es igual a por r al cuadrado partido por r al cubo, que multiplica a e por 1 más nu por 1 menos 2 nu, todo esto multiplicado por 1 menos 2 nu, más 5 veces e por nu, todo esto menos e por alfa por el incremento de temperatura por 1 más nu partido por 1 menos 2 nu por 1 más nu. Estos problemas a veces lo que tienen es que son un peñazo, más que otro problema. Volvemos a sacar factor común, todo esto que está factor común en los dos lados, ¿vale? Esta e con estos dos de aquí, que va a ser lo que vas a poder operar un poquito y vas a decir, mira, pues esto resulta que es igual a e partido por 1 más nu por 1 menos 2 nu multiplicado por a por r al cuadrado partido por r al cubo, y aquí operas un poco y te queda 1, y ahora sería menos 2 nu más 5 nu, sería más 3 nu. Menos alfa incremento de temperatura por 1 más nu. ¿Vale? Entonces, la cosa es, este es el valor de sigma sub r y este es el valor de sigma sub teta. Aquí he puesto sigma sub r, pero es sigma sub teta. ¿Sí? Y por lo tanto, yo te estoy diciendo, te están diciendo que no hay fuerza de acción a distancia, ni tampoco hay aceleración. Eso implica que la divergencia del tensor de tensiones es cero, ¿vale? Porque cuando tú vas a meter esta fórmula de aquí, este ρ por b es cero porque no hay fuerza de acción a distancia, y este a por ρ también es cero porque a es cero, ¿vale? Entonces tienes que la divergencia es cero. Solo tienes esta. ¿Vale? Esta parte y esta parte son cero. La divergencia es cero, ¿vale? Entonces voy a copiar lo que me ha salido esto. De alguna manera, sigma sub r, hemos dicho que valía e partido por 1 más nu
por 1 menos 2 nu multiplicado por a por r al cuadrado partido por r al cubo multiplicado por 3 menos nu menos alfa por el incremento de temperatura por 1 más nu, ¿vale? Y sigma sub teta, que es igual a sigma sub phi, es igual a e partido por 1 más nu por 1 menos 2 nu, que multiplica a por r al cuadrado partido por r al cubo multiplicado por 1 más 3 nu menos alfa incremento de temperatura multiplicado por 1 más nu. Quiero que tengamos en cuenta dos cosas. La primera, que tengo todo es constante menos este r al cuadrado y este incremento de temperatura. Este r al cuadrado y este incremento de temperatura, ¿vale? Y que el incremento de temperatura es una función de que solo depende de r, que eso es lo que te decía en el enunciado, ¿vale? Es decir, que si tú tienes una variable que es r y tienes un incremento de temperatura que solo depende de r, cuando calcules la divergencia va a ser todo lo que solo dependa de r, ¿vale? Te vienes y dices, te pongo la divergencia, ¿vale? Lo que pone en el formulario, dices, la divergencia del tensor de tensiones en cilíndrica será igual a la derivada de sigma sub r en función de r más 2 veces sigma sub r dividido entre r más 1 partido por r por la derivada de tau teta r en función de teta, que es 0 porque no tengo tau teta r, más 1 partido por r seno de teta por la derivada de tau phi r en función de phi. Como no tengo tau phi r, pues 0. Más la cotangente de teta dividido entre r por la tau teta r, que es 0 porque no tengo tau, menos 1 partido por r por sigma sub teta más sigma sub phi. Todo esto en la dirección SUR. En la dirección teta tengo derivada de tau r teta en función de r. Como no tengo tau, 0. Más 2 tau, que tampoco tengo, o sea, 0. Más 1 partido por r por la otra tau, que es 0. Más 1 partido por r por la derivada de sigma sub teta en función de teta. Sí que tengo sigma sub teta, pero solo depende de r. Es decir, que la derivada de sigma sub teta en función de teta es 0. Más 1 partido por r seno de teta por la derivada de tau, que también es 0, pues no tengo tau, más la cotangente dividido entre r de sigma sub teta menos sigma sub phi. Como sigma sub teta y sigma sub phi son iguales, ¿vale? Sigma sub teta menos sigma sub phi es 0, ¿vale? ¿Estáis siguiendo el formulario que os he pasado? Más, o sea que no tengo componente n sub teta, más la derivada de r phi, de tau r phi, que es 0 porque no tengo tau, más otro tau que tampoco es 0, más otro tau que tampoco, más otro tau que nada, más la derivada de sigma sub phi en función de phi. Tengo sigma sub phi, pero como solo depende de r, la derivada de sigma sub phi en función de phi es 0, más la cotangente de 2 taus, que es nada, entonces 0. Esa es la solución, ¿vale? Entonces voy poniendo las cosas. Digo, mira, voy a calcular la divergencia. Solo tengo componente en SUR. Como la voy a decir que es igual a 0, lo único que voy a hacer es no poner este SUR. No tachéis nunca estos valores de SUR, ¿vale? Porque supuestamente es un error de concepto, ¿vale? Entiéndeme. Si tú tienes la divergencia con SUR, esta divergencia me la estás poniendo como si fuera un valor vectorial. Si tú tachas esto, de repente un valor vectorial se convierte en un valor escalar. Y no es eso, simplemente que lo que estoy calculando es que el módulo de esto sea 0, ¿vale? Entonces voy resolviendo esto de aquí. La derivada de sigma sub r en función de r. Este es sigma sub r, entonces lo derivo en función de r. Pongo la constante, que es e partido por 1 más nu por 1 menos 2 nu, que es la constante, multiplicado por la derivada de este. El primero sería igual, lo que es constante lo dejas delante, a
por 3 menos nu partido por r al cubo por la derivada de r, que sería 2r minúscula, menos alfa por 1 más nu multiplicado por incremento de temperatura prima, que no tengo ni idea de lo que vale. ¿Vale? Este sería el primer término. El segundo término es 2 veces sigma sub r dividido entre r. Entonces lo que hago es decir, mira, esto será igual más 2e por 1 más nu por 1 menos 2 nu. Lo que voy a hacer es dividirlo entre r, es decir, te queda multiplicado por a por 3 menos nu partido por r al cubo. R al cuadrado dividido entre r es r menos alfa por 1 más nu multiplicado por el incremento de temperatura dividido entre r, que no sé lo que vale. ¿Vale? Menos sigma sub θ más sigma sub phi. Como esto es exactamente igual, le pongo un 2. Es decir, voy a decir que esto será igual a menos 2e partido por 1 más nu por 1 menos 2 nu, ¿sí? Y lo que voy a hacer es dividirlo entre r. Es decir, que te queda que esto es igual a por 1 más 3 nu dividido entre r al cubo. R al cuadrado dividido entre r es r menos alfa por 1 más nu por el incremento de temperatura dividido entre r. Eso es la divergencia, el módulo de la divergencia. Y esto tiene que ser igual a 0. Es decir, que todo lo que pueda sacar factor común lo vas a simplificar. ¿Qué voy a simplificar? Pues mira, primero esta e con esta e con esta e va fuera porque está factor común. Esto de aquí con esto de aquí con esto de aquí va fuera porque está también factor común. Y luego tienes este a por 3 menos nu no sé cuántos con este a menos 3 nu partido tal. Y si quieres incluso, vamos a hacerlo más fácil, voy a decir, mira, en lugar de hacer este voy a decir que tengo este con este y con este, ¿vale? Es decir, que tengo a partido por r al cubo que multiplico, abro paréntesis, 3 menos nu por 2r. Más 2, este 2 tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Más 2 por 3 menos nu multiplicado por r. Más 2 por 3 menos nu multiplicado por r. Menos 2 por 1 más 3 nu multiplicado por r. Menos 2 por 1 más 3 nu multiplicado por r. Y a ver qué más puedo sacar factor común. Pues aquí tengo alfa por 1 más nu, lo tengo aquí varias veces. Tengo alfa por 1 más nu, alfa por 1 más nu, alfa por 1 más nu. Entonces voy a ver si lo puedo sacar factor común también. Y digo, mira, pues esto es, perdóname. Coño. Más alfa por 1 más nu multiplicado por, aquí tengo, menos incremento de temperatura prima. Menos incremento de temperatura prima. Aquí tengo este 2 con este menos con incremento de temperatura partido por r será menos por menos es más, por menos es menos, menos 2 veces el incremento de temperatura partido por r. Perdona, Rafa, ¿el incremento de temperatura prima qué es? Es la derivada, es el incremento. Ah, vale. ¿Sí? Es la Vale, derivada sí, de incremento de temperatura. Y aquí tienes menos por menos es más, menos 2 por menos es más 2 veces el incremento de temperatura partido por r. Y esto es una suerte. ¿Por qué?
Porque esto en el fondo no es otra cosa que una ecuación diferencial. Si solo tengo incremento de temperatura y no tengo que tener incremento de temperatura prima e incremento de temperatura, pues te sale más complicado. O sea que esto de aquí, este menos tal, con este se simplifica. Súper guay. Y aquí lo que yo haría sería intentar operar. Si quieres, esta R con esta R con esta R la puedes sacar factor común y te queda que esto es igual a por R partido por R al cubo multiplicado por, aquí tendrías 2 por 3 son 6, más serían 6 más 6 menos 2, ¿no? Sería 2 por 3 que son 6, 2 por 3 que son 6, 6 más 6 son 12, menos 2 son 10, es decir, sería 10. Y aquí tendrías menos 2 nu, menos 2 nu, menos 2 nu, que sería menos 4 nu, menos 6 nu, ¿no? A ver si no me confundo. Menos 2 nu, menos 2 nu son menos 4 nu, menos 6 nu sería menos 10 nu. Más, ahí este sería menos alfa por 1 más nu multiplicado por el incremento de temperatura prima. Y eso es 0. ¿Vale? Entonces, esto está súper bien porque, bueno, ya casi lo tenemos. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sacas? A ver si lo quiere hacer. O sea, si ese incremento de temperatura no se hubiera simplificado, nos sale más complicado. Pero a veces, o sea, no os voy a decir que están preparados para que sea fácil, porque no. Yo he visto algunos que salen ecuaciones diferenciales complicadas, pero vamos. Si yo he dicho que esto es que A por R partido por R al cubo multiplicado por el 10 lo puedes sacar factor común, puedes decir que esto es 10 multiplicado por 1 menos nu menos alfa por 1 más nu por el incremento de temperatura prima es 0. Es decir, que el incremento de temperatura prima es igual a 10 veces A por R por 1 más nu, 1 menos nu, perdóname, partido por R al cubo multiplicado por alfa y multiplicado por 1 más nu. Multiplicado por 1 más nu. ¿Vale? Entonces, lo que yo haría sería decir, calculo resuelvo esta integral, que no tiene tampoco mucho misterio, y dices, mira, el incremento de temperatura entonces será igual a 10 veces A por 1 menos nu partido por R al cubo multiplicado por alfa por 1 más nu multiplicado por la integral de eso, que sería R al cuadrado partido por 2, más una constante C. Este 2 con este te hace un 5, ¿vale? Y para resolver esa constante C, normalmente en el enunciado te deberían dar una condición de contorno, que entiendo que la han dado, pero que yo no la he leído. Dice, una esfera de radio R y densidad tal está sometido a un campo de temperaturas que solo depende de la condición radial. Determina la diferencia de temperaturas entre el centro y la superficie de la... sabiendo que... Vale, no podemos calcular esa constante porque no me dan una condición de contorno, pero como te preguntan la diferencia de temperatura entre dos posiciones determinadas, al final, cuando tú resuelvas esa integral, vas a decir el incremento de temperatura entre 0 y R, pues es eso de ahí. Vale, yo lo que querría saber es si mis unidades están bien. Esto es una cosa que deberéis comprobar siempre, ¿vale? El análisis dimensional. Este incremento de temperatura se mide en grados Celsius o en grados Kelvin, con lo que te estoy dando. Si A te estoy diciendo que se mide en metros, ¿no? A se mide en metros.
Pone que se mide en metros a la -1, pero está mal, se mide en metros. No, se mide a... No puede ser. Se tendría que medir, sí, en metros. A se mide en metros, porque fíjate. El campo de desplazamientos se mide en metros. Esto es R partido por R, es decir, que no tiene unidades. Esto no tiene unidades. Por lo tanto, A se mide en metros. No sé. Imagino que es una errata al copiar el ejercicio que pone que A se mide en metros a la -1. No se mide en metros a la -1. Se mide en metros, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, ¿para qué me vale a mí eso? Para que cuando yo venga aquí diga, vale, pues la A se mide en metros, 1 menos 1 tiene unidades, R al cuadrado se mide en metros al cuadrado, dividido entre metros elevado al cubo por alfa, que se mide en grados Kelvin elevado a la -1. 1 más 1 tiene unidades, este metros con este metro cuadrado con este metro cubo se simplifica, te queda metros al cubo entre metros al cubo, el grado Kelvin que estaba aquí elevado a -1 sube elevado a 1, y por lo tanto las unidades están bien, ¿sí? No tienen más. Entonces, el incremento de temperatura, la diferencia de temperatura entre el 0, entre R igual a 0 y R igual a R es igual al incremento de temperatura cuando R es igual a R menos el incremento de temperatura cuando R es igual a 0, ¿sí? Es decir, sería igual a 5A por 1 menos nu multiplicado por R mayúscula elevado al cuadrado, partido por R al cubo multiplicado por alfa por 1 más nu, ¿vale? Más C menos el incremento de temperatura cuando R es 0, que sería 0 menos C. Es decir, aunque no te den condición de contorno, la C te da exactamente igual, porque se te va a simplificar. Y una vez que ya sabes esto es lo que te estoy pidiendo, pues lo que voy a hacer es sustituir los datos, que para eso te los dan en el ejercicio. Dices, mira, pues el incremento de temperatura entre 0 y R, que es lo que me estás preguntando, será igual a 5 multiplicado por A, que te dice que son 7,5 por 10 elevado a la -4, multiplicado por 1 menos nu, que sería 1 menos 0,3, multiplicado por el radio al cuadrado. Como el radio vale 1 metro, pues sería 1, o sea que no tiene más problema, partido por R al cubo, que también sería igual 1 elevado al cubo, por alfa, que son 24 por 10 elevado a la -6, por 1 más 0,3. ¿Vale? Esto lo metes en el en la calculadora y el resultado que te sale te va a salir en grados Kelvin. En principio, porque como te está diciendo que es 5 por 7,4 por 10 elevado a la -4 multiplicado por 1 menos 0,3, todo esto dividido, abro paréntesis, por 24 por 10 elevado a la -6 por 1,3, me sale que son 498,07 grados Kelvin. O grados Celsius, como quieras. Son 500 grados de diferencia entre el centro y la parte de fuera. O sea, a mí 500 me parece una barbaridad, pero bueno, sí puede ser que me haya metido yo algún número mal en la calculadora. Sí, sí. Si te sale eso, pues adelante. Dice, un disco de radio R más delta, o sea que tengo un disco que tiene un radio R más delta, se acopla solidariamente a un anillo delgado de radio R. Tengo un anillo delgado de radio, anillo delgado, que tiene un radio R. Mediante un proceso de zunchado térmico. El proceso consiste en calentar el anillo para que se dilate y permita colocar el disco, bueno, ahí quiere decir, para que se dilate y permita colocar el disco de mayor radio en su interior, antes de volver a la temperatura inicial y quedar ambos unidos mediante una presión mutua, ¿vale? Esto es lo que llaman un zunchado térmico. Determinar la velocidad de rotación del conjunto en torno a su eje para que el disco y el anillo dejen de ejercer presión. ¿Cuánto es el omega? Tal que
la presión debido al zunchado sea 0. Como datos te dan que el campo de tensiones de un anillo delgado de densidad ρ y radio r girando con una velocidad angular omega, o sea que debido a omega, el tensor de tensiones del anillo sería que tienes una sigma sub teta que vale ρ por omega al cuadrado por r al cuadrado. Y el campo de tensiones de un disco de densidad ρ y radio r girando significa que el tensor de tensiones del disco debido a la omega será que sigma sub r es igual a 3 más nu partido por 8 multiplicado por ρ omega al cuadrado por r al cuadrado menos r al cuadrado. Sigma sub teta es igual a 3 más nu partido por 8 por ρ omega al cuadrado multiplicado por r al cuadrado menos 1 más 3 nu dividido entre 3 más nu multiplicado por r minúscula al cuadrado. Cuando te ponen r minúscula y r mayúscula, la diferencia entre las dos es que r minúscula es una variable que va del centro hacia afuera y r mayúscula es el valor del radio, que es una constante, ¿vale? Como datos te dan que del disco sabes que delta, esta delta es R partido por 50. Que la densidad del disco son 2,7 gramos partido por centímetro cúbico. Esto no está en el sistema internacional, ¿vale? En el sistema internacional son kilogramos metro cúbico lo que tienes que poner. Pero bueno, te lo dan en esas unidades, pues muy bien. Se dice que son 2,7 gramos partido centímetro cúbico. Te dan la E del disco, que son 70 gigapascales. Y la nu del disco, que son 0,3. Del anillo, sabes que el radio R es 1 metro. Luego, que la densidad del anillo son 1,35 gramos partido centímetro cúbico. La E del anillo son 2,3 gigapascales y la nu del anillo son 0,4. ¿Vale? Realmente lo más difícil de estos problemas es plantear la compatibilidad de deformaciones y entender lo que te estoy diciendo. Es decir, lo que quiero que hagáis es que os volváis a leer el enunciado y me planteéis cuáles son las compatibilidades de deformaciones con esto del zunchado térmico y con esto de la omega, ¿vale? Vamos a pensar primero en este tipo de problemas en los que te dicen pasa primero una cosa y luego pasa otra, ¿vale? Se supone que en esta asignatura estamos trabajando siempre con materiales elástico-lineales isótropos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, punto número 1, que no se almacenan ningún tipo de tensión residual por el hecho de que esta pieza se caliente, se dilate, luego se estire, luego se comprima, luego le pase tal. No hay ningún tipo de tensión residual, ¿vale? La tensión que aparece es exclusivamente la de la que hay en cada momento, ¿sí? Entonces, si yo tengo un proceso en el que hay un zunchado, ¿vale? Y luego tengo que hay una velocidad angular que está dando vueltas, ¿vale? La tensión que yo voy a tener al final no es otra cosa que la tensión del zunchado más la tensión de omega, ¿sí? Es una y la otra, ¿vale? Entonces, si tú tienes un tensor de tensiones debido al zunchado y un tensor de tensiones debido a omega, a ver si me sé explicar. El tensor de tensiones final va a ser la suma del tensor de tensiones de zunchado más el tensor de tensiones de omega. Nada más, sin más, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto del zunchado? Vale, lo que te está diciendo es que tú tienes un disco, que puede ser este disco, y luego tienes un anillo que es más pequeño que
que el disco, es decir, que no cabe. Bien, si lo que pasa es que sube la temperatura. Aquí hay un incremento de temperatura de tal manera que el disco se dilata. Entonces tú llegas a una situación en la que tienes tu disco y tu anillo, que como lo has calentado, pues ahora es más grande y ahora sí que cabe. Metes el disco dentro del anillo, que ahora sí que cabe, y luego lo sueltas, de tal manera que llegas a una situación en la que lo que tienes es el disco y el anillo juntos haciéndose una presión. ¿Vale? Es como si tuvieras algo tal que así. ¿Vale? Aquí al principio no había presión, pero aquí entre los dos aparece una presión. ¿Vale? Aquí es la tercera ley de Newton, ¿vale? Es decir, es la ley de acción-reacción. El anillo empuja al disco y el disco empuja al anillo. ¿Vale? Esto es, bueno, ahora lo veremos un poco más. Pero lo que quiero que tengáis muy claro es que si yo te preguntara solo por el proceso de zunchado, que te estoy diciendo aquí, es cierto que para hacerlo técnicamente primero paso a este estado, que es que todo se ha dilatado y que todo vale muy bien y que cabe perfectamente, y que luego de este estado paso a este. ¿Vale? Pero como estamos hablando de que estamos siempre trabajando con materiales lineales, isótropos y que no tengo ningún tipo de tensión adicional, lo que hago es que esto es exactamente lo mismo que si pasara de aquí a aquí. ¿Vale? Es decir, que el tensor de tensiones que yo voy a generar va a aparecer porque yo tengo este estado con un disco más grande y un anillo más pequeño que pasa a un disco y un anillo que son exactamente igual de tamaños, pero que se están apretando entre ellos con una presión P. ¿Sí? Ahora veremos cómo se calcula eso. Mira, la cosa es, para ver las compatibilidades de deformaciones, a mí me parece que lo más útil que puedes hacer siempre, voy a poner esto un poquito más a la derecha para no mezclarlo, porque no quiero mezclarlo. Esto también lo vamos a poner para allá. Bueno, da igual. Lo que a mí me parece normalmente más interesante para ver cuál es la presión y las compatibilidades de deformaciones es tú pintas superpuesto el elemento deformado y el elemento sin deformar, ¿vale? Por eso te aconsejo que te lleves a lo mejor bolis de colores al examen. Tú tienes el disco, ¿vale? Que es este. Y aquí tienes el anillo que inicialmente tiene este tamaño. Si te estoy diciendo que el radio del anillo es R más delta, mientras que, no, el radio del disco, perdóname, es R más delta, mientras que el del anillo es solamente R, significa que la distancia que hay entre aquí y aquí es delta. ¿Vale? Estamos de acuerdo. Con este proceso de zunchado que sube la temperatura y luego baja, lo que va a pasar es que el anillo va a quedar comprimido, no, el anillo va a quedar traccionado y el anillo y el disco comprimido. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí cabían perfectamente, pero digamos, cuando vuelve a la temperatura inicial, lo que pasa es que como el disco es más grande que el anillo, es decir, a temperatura inicial este es el tamaño, pues de alguna manera el anillo al volver a la temperatura inicial lo que hace es apretar el disco, ¿sí? Es decir, que aquí lo que va a pasar es que los dos van a llegar a una situación en que los dos tienen el mismo diámetro, que es esta, ¿vale? De tal manera que tu anillo ha tenido que crecer de aquí a aquí. Este será el incremento de radio del anillo y en cambio el disco se ha tenido que hacer más pequeño de aquí a aquí y este será el incremento de radio del disco. No de delta, sino del disco.
Si alguien se pierde, porfa que me lo diga. Fíjate que el incremento de radio del disco es negativo, se ha hecho más pequeño, y el incremento de radio del anillo es positivo, se ha hecho más grande, ¿vale? Quiero que te des cuenta también que aunque yo lo he pintado más o menos a la mitad, esto no tiene por qué ser a la mitad. Tú imagínate que el disco fuera de titanio y el anillo fuera de nylon o de goma de estas gomas, fuera de goma, de cualquier tipo de goma, ¿vale? Evidentemente el titanio se va a deformar menos que el caucho o que lo que fuera de la goma, ¿sí? Es decir, no tienen por qué ser del mismo, no tiene por qué ser que el incremento de radio del disco y el incremento del radio del anillo sean iguales. Pero lo que sí que te tiene que pasar, y esto lo ves en el dibujo, es que delta más el incremento de radio del disco, que es negativo, lo que te queda ahí es el incremento de radio del anillo. Es decir, que tu compatibilidad de deformaciones aquí será decir que delta más el incremento de radio del disco, que Rafa, tú una sabes que es pregunta. negativo, ¿sí? Que en el enunciado pone el proceso consiste en calentar el anillo del disco. O sea, del disco no dice nada. Bueno, pero la cosa sería, tú en principio lo que haces es, tú calientas el anillo, ¿vale? Si tú calientas el anillo, ahora el diámetro del anillo es R más delta, ¿vale? O sea, que calientas el anillo hasta que crece delta, ¿sí? Sí, sí. Y luego lo enfrías. Entonces, al enfriarse, el radio del anillo ya no vuelve a ser delta, pero como tiene un disco dentro, ya no vuelve a su posición original, sino que se queda un poquito antes. Es decir, que crece, Bueno, pero no tanto. yo es que había pensado que una vez enfrías el anillo y el anillo pues vuelve igual que antes. Claro, primero, vuelve, pero no puede volver todo lo que quisiera porque tiene algo dentro. No es lo mismo volver sin que tenga ningún material dentro a volver con un pieza dentro, ¿sabes? Que la estás apretando. O sea, Intenta como que no la aplastes. que se quedan unidos, ¿no? Como que se sueldan o algo del estilo. Eso es. Vale, Digamos que vale. se queda como apretado, como si fueras como así, como que lo aprietas, ¿sabes? Sí, que no lo había pillado. ¿Vale? Ok. Esa es la compatibilidad de deformaciones. Delta más el incremento de radio del disco tendrá que ser igual al incremento del radio del anillo, que es positivo, ¿vale? Entre estos dos aparece una presión y lo que quiero que veas es que al disco, como tiene algo fuera que lo está comprimiendo, el tensor de tensiones del disco, debido al zunchado, será menos P, 0. Esto está puesto en cilíndricas, ¿vale? Lo que estás haciendo es apretarlo en R y en teta. Y el del anillo, el tensor del anillo debido al zunchado, será, como es de pared delgada, por eso te está diciendo que es un anillo delgado, esto es 0, sigma sub teta es P por R partido por E y sigma sub z es 0. ¿Vale? Esta es una que es muy típica debido a... Bueno, que tienes un elemento que aprieta a otro elemento, ¿vale? Esto lo he visto en muchísimos problemas. De hecho, esta me gustaría que la tuvierais apuntada por ahí, porque sale muchas veces, ¿vale? Un elemento macizo con una camisa de pared delgada que la aprieta. Le puede apretar por cosas de la temperatura o por otras cuestiones. Eso depende del problema. Pero una cosa maciza que está apretada por una camisa de pared delgada. Y se genera entre los dos una presión P. Es así, ¿vale? Ese es el tensor de tensiones y me gustaría que lo tuvierais. Para que os hagáis una idea de un ejemplo de la vida normal, es como que te pones unos pantalones que te quedan pequeños. Tu pierna es un elemento macizo a compresión. Como te pones un pantalón que te queda pequeño, el pantalón lo que hace es apretar la pierna con una presión P. Pero el pantalón lo que tiene es un elemento dentro que le está generando una presión y es un elemento de pared delgada a presión, ¿vale? Por eso es P por R partido por E, ¿vale? Quitaros de la cabeza que la presión es algo que solo y exclusivamente te lo puede generar un líquido o un gas, porque también si yo tengo un sólido que me aprieta, me puede generar una presión, ¿vale? Ese sería el tensor de tensiones debido al zunchado, solo al zunchado. Si lo entendemos, pasamos a lo de qué pasa con omega.
Lo que pasa con omega, solo debido a omega, es que si tú tienes un disco que gira con una velocidad omega, aquí se produce una fuerza centrífuga, ¿vale? Lo habéis hecho todos, lo típico, que coges una rosquilla y le das vueltas así, pues se hace más grande. Si se hace más grande es porque aparece una tensión en teta. ¿Y cuánto será esto? Pues mira, la tensión debida a omega es justamente la que te estás dando aquí en el enunciado. Este es el tensor de tensiones del anillo debido a omega. O, si tienes un disco, por la misma fuerza centrífuga, está apareciendo hacia afuera, hay una fuerza centrífuga que le está haciendo más grande, ¿vale? Como en el típico anuncio de Telepizza, que no sé si se sigue haciendo, que salía el hombre y le daba vueltas a la pizza y entonces la pizza se hacía más grande. ¿Por qué se hace más grande? Porque aparece una tensión en sigma sub teta que hace que crezca, ¿vale? Y eso es el tensor de tensiones que te estoy dando aquí, que es sigma del disco debido a omega, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes el elemento con el zunchamiento este que está girando, el tensor de tensiones que tú tienes del disco sería este más esto de aquí, y el del anillo sería esto más esto de aquí. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo el mundo de acuerdo? Vale, lo que te están diciendo es cuánto tiene que ser omega para que la presión sea cero. Si la presión es cero, es que los dos elementos van a crecer hasta que llegue un momento en que ya no se hagan fuerza el uno sobre el otro. Es decir, que el efecto del zunchado va a ser nulo. Nos pasa lo mismo que pasaba aquí con la temperatura. Yo voy a tener este elemento que está zunchado y que ahora gira con una velocidad omega hasta que esa omega es tal que la presión es cero. Si la presión es cero, lo que le pasa del zunchado es cero. Entonces el zunchado lo podemos olvidar, ignorar completamente. Esto es un poco idea feliz, pero lo que tienes que dar cuenta, ¿vale? Lo que pasa del zunchado te da exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo que te estoy pidiendo es que la presión sea cero. Entonces, este problema sería exactamente igual que si yo te dijera, tengo un disco y un anillo que están girando y lo que quiero saber es cuánto tiene que valer omega para que el radio final del disco y del anillo sea exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando el disco del anillo, el radio del anillo y el radio del disco sea exactamente el mismo, ya no se estarán apretando el uno al otro. Por lo tanto, no habrá presión, que es lo que te estoy preguntando. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Y voy a hacer el mismo ejemplo que he hecho aquí, ¿vale? Para que lo entendamos. Mira, lo que me pasa aquí es, el caso inicial de todos es el mismo del principio. Yo tengo un anillo, digo un disco que tiene un radio que vale R más delta, un anillo que vale R, y los dos materiales empiezan a dar vueltas. Si los dos materiales empiezan a dar vueltas, significa que los dos materiales van a acabar, van a hacerse más grandes. Es decir, que de alguna manera, yo te pinto ahora en rojo lo que pasaría, pues pasaría que el disco pasa a hacerse así de grande. ¿Sí? No sé cuánto, pero es así de grande. Y si de alguna manera no se generan presiones porque el radio del disco y el radio del anillo pasa a ser exactamente el mismo. Es decir, que el radio del anillo, el anillo pasa a ser así de grande. ¿Vale? Es decir, que la distancia que hay de aquí a aquí es el incremento de radio del anillo. La distancia que hay de aquí a aquí es el incremento de radio del disco. Y la distancia que hay de aquí a aquí es delta, que era la que había entre los dos antes. Es decir, que lo que te estoy preguntando, mi compatibilidad de deformaciones, es saber
¿cuánto tiene que ser omega para que el incremento de radio del anillo sea la del disco más delta, que era la diferencia que había entre ellos? ¿Lo entendemos? Mi compatibilidad de deformaciones es que el incremento del radio del anillo tiene que ser igual al incremento de radio del disco más ese valor de delta. Y si te fijas, dime. Y entonces la condición para que la presión sea cero, como dices, es que el radio del anillo se iguale al del disco, ¿no? Eso es, eso es. Si, es como esos problemas donde te decían que se toquen pero no se empujen. Digamos, el límite sería, o sea, digamos, si el incremento de radio del anillo es más grande que esto, ¿vale? Si el incremento del radio del anillo, siempre que esto sea mayor o igual que el incremento de radio del disco más delta, siempre pasará que la presión será cero. Pero digamos, el límite, el punto donde se produce de alguna manera el cambio, es justamente cuando son iguales, que suele ser el que te piden. Vale, sí. ¿Sí? Vale. Entonces, todo esto que te he explicado aquí del zunchamiento no es que sea una pérdida de tiempo, porque esto en este problema no hace falta, pero en otros problemas hará falta y también te tienes que dar cuenta. Te lo están poniendo aquí como cebo para que te pierdas con el zunchamiento y digas, oye, pues no te doy el espesor del anillo, ¿qué es lo que pasa? Que es muy normal, que nos pasa a todos. Pero lo que te estoy dando es cuánto vale el tensor de tensiones del anillo y del disco. Yo te estoy diciendo que debido a omega, el tensor del anillo es 0 sigma sub teta 0 y el del disco es igual a sigma sub r sigma sub teta 0. Y además me interesa que te des cuenta que el incremento del radio del anillo que a mí me interesa no es tanto todo sigma sub r, sino que a mí me interesa saberlo cuando R minúscula vale R mayúscula, ¿vale? O sea, yo ahora lo que voy a hacer va a ser sustituirlo. Entonces, lo que haces es te vienes y dices, vale, ¿cuánto vale el incremento de radio del anillo? Pues eso vale el radio inicial del anillo multiplicado por epsilon sub teta es igual a el radio del disco multiplicado por epsilon sub teta más delta. Y aquí aplicas la ley de Hooke, que eso será igual al radio inicial del anillo multiplicado por sigma sub teta del anillo partido por E del anillo, ¿vale? Que te lo estoy dando aquí. Eso será igual a el radio del disco multiplicado por sigma sub teta del disco partido por E del disco menos nu del disco partido por E del disco multiplicado por sigma sub R del disco más sigma sub z, que es 0. Todo eso más delta, ¿vale? Entonces voy sustituyendo los datos y digo, mira, el radio del anillo que te estoy diciendo... El radio del anillo, que te dice que vale R multiplicado por sigma sub teta del anillo, que dice que vale la densidad del anillo multiplicado por omega al cuadrado por R al cuadrado partido por E del anillo. Si quieres, aquí, este del disco lo puedes simplificar. Bueno, puedes sacar factor común y dices el radio del disco, que en principio sería R más delta. Da un poco igual. El delta este, si quieres, lo puedes despreciar, pero vamos. Partido por E del disco multiplicado por sigma sub teta del disco, que es igual a 3 más nu partido por 8 multiplicado por densidad del disco por omega al cuadrado multiplicado por R al cuadrado. En principio esto sería R más delta al cuadrado, pero bueno, vamos a ponerlo si queréis. Voy a poner R del disco al cuadrado y luego lo sustituyo, menos 1 más 3 nu partido por 3 más nu multiplicado por esta R minúscula, que es la variable. Lo que te decía, el punto que a mí me interesa es justo lo que pasa al final del disco. ¿Cuánto vale el incremento de radio en una parte interior del disco? Me da exactamente igual. Entonces aquí voy a poner este radio, en lugar de ponerlo R minúscula, lo pongo como R mayúscula. Pongo R del disco. ¿Vale? Y ahora le tengo que restar nu del disco por lo otro que te ha salido ahí, que es 3 más nu partido por 8
multiplicado por la densidad del disco por omega al cuadrado, multiplicado por el radio del disco elevado al cuadrado menos el radio del disco elevado al cuadrado, lo mismo. Esto es la variable. La variable R minúscula la pones en mayúscula porque yo quiero saberlo cuánto vale justo al final. ¿Vale? Y esto de aquí le sumas delta. ¿Vale? Y ahora simplificas lo que puedas. Este R del disco al cuadrado menos R del disco al cuadrado lo puedes sacar factor común y va fuera. Pues venga, vamos a por ello. Yo voy sustituyendo los datos, ¿vale? Digo, el radio que vale, el radio del anillo te dice que vale R, es decir, te dice que vale 1 metro, es decir, 1 que multiplica a la densidad del anillo. La densidad del anillo no te la estoy dando en el sistema internacional. Para que me quede todo en el sistema internacional y no me equivoque, lo pongo en el sistema internacional, que no son gramos partido centímetro cúbico, sino kilogramos metro cúbico. Para pasar de una unidad a otra, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 1000, ¿vale? Es decir, estos son, la densidad del anillo son 1350 omega al cuadrado por R al cuadrado, que es 1 al cuadrado, partido por E del anillo, que son, el del anillo son 2,3 gigapascales, es decir, 2,3 por 10 elevado a la 9. Eso es igual a R, que es 1, más delta, que dice que es R partido por 50, es decir, 1 partido por 50, partido por E del disco, no sé por qué pongo aquí delta, porque es E del disco, que te dice que son 70 gigapascales, es decir, 70 por 10 elevado a la 9, multiplicado por 3 más nu, que evidentemente es nu del disco, 3 más nu del disco, que es 0,3, 3 más 0,3 partido por 8, multiplicado por la densidad del disco, que son lo mismo, 2,7 gramos partido centímetro cúbico, son 2.700 kilogramos metro cúbico, por omega al cuadrado. Si quieres, este radio del disco lo puedes sacar factor común, y el radio del disco era 1 más 1 partido por 50, elevado al cuadrado, aunque también te digo que este 1 más 1 partido por 50, si lo dejas en 1, el error que estás cometiendo es nimio, pero bueno. Multiplicado por 1 menos 1 más 3 por 0,3 partido por 3 más 0,3. ¿Vale? Y esto más delta, que hemos dicho que vale 1 partido por 50. De aquí la única incógnita que tienes es omega y de ahí lo simplificas. Entonces voy a por ello, a ver si lo saco y digo, mira, pues esto sería 1350 partido por 2,3 por 10 elevado a la 9. Menos, ¿vale? Esto lo saco todo factor común y digo que esto es menos 1 más 1 partido por 50. A ver, que se vea bien, que es que si no, no veo. 1 más 1 partido por 50. Todo esto elevado al cubo. Elevado al cubo por 3,3 por 2700 por, abro paréntesis, 1 menos 1 más 3 por 0,3 dividido entre 3 más 0,3. Cierro paréntesis. Y creo que ahora sería, este paréntesis, no sé si me he confundido, 70 por 10 elevado a la 9 multiplicado por 8. Bueno, si no me sale, lo miráis vosotros. Esto me sale que son que 5,79 por 10 elevado a la menos 7 omega al cuadrado es igual a 1 partido por 50. De aquí sacas omega al cuadrado, que me sale 1 partido por 50, 50 por answer, y son 34.495. 34.495
Esto no, ahora hago la raíz cuadrada de esto, answer, y me sale que son, omega son 185,73 radianes partido por segundo. ¿Vale? El número me importa menos, lo que me importa es que te des cuenta de lo de la compatibilidad de deformaciones y esto que hemos visto aquí. Dice, el brazo de un puente grúa mostrado en la figura es capaz de levantar cargas máximas de 30 kilonewtons. Dice, el brazo del puente grúa construido en la figura es capaz de levantar cargas máximas, o sea que tengo una P crítica, de 30 kilonewtons. Calcular cuál es la mínima sección transversal, es decir, cuál es el área mínima de la viga de acero de sección circular AB, o sea que es una viga de acero que tiene una sección circular, que es la que mide AB, soportando un coeficiente de seguridad frente al pandeo de 3, creo que eso es un 3. O sea, tiene un coeficiente de seguridad frente al pandeo de 3. Como datos te dan el módulo de elasticidad del acero, que son 200 gigapascales. Y la coeficiente Poisson del acero es un tercio. ¿Vale? De tal manera que tal como lo entiendo yo aquí, te estoy diciendo que lo que tienes aquí es una viga. La viga está aquí. Entiendo que aquí abajo está empotrada, me parece. Vale, vamos a suponer que está empotrada. El dibujo no lo veo muy claro, pero entiendo que sí. Aquí tienes un cable que viene para acá. Está sujeto hasta aquí. Aquí te dice que el cable está articulado. Si te dice un cable, ¿vale? Una cosa es interesante. El final de un cable me da igual que esté empotrado o que esté articulado. ¿Vale? Por ejemplo, mira, si yo tengo esta viga, la diferencia, este boli, la diferencia en que esté articulado y que esté empotrado es que si está articulado puede hacer este movimiento. Si está articulado, si está empotrado, no lo puede hacer porque estoy sujeto y le impido girar. Pero en cambio, si fuera un cable, como por ejemplo este cable, si está articulado, ¿vale? Puede hacer ese movimiento. Pero si está empotrado, puede hacer el mismo movimiento exactamente igual, porque los cables solo y exclusivamente pueden soportar cargas de tracción, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si este problema, en lugar de pintarte este apoyo de aquí arriba con un apoyo móvil o un apoyo fijo, perdóname, te hubiera puesto un empotramiento así, es lo mismo, ¿vale? Me da exactamente igual que me diga esto o que me diga esto, es lo mismo, ¿vale? Esto sí que cambiaría, no es lo mismo que tenga un apoyo fijo a que un apoyo móvil, pero bueno, un apoyo fijo, un empotramiento, pero bueno, no importa. Y lo que te estoy diciendo es que conozco esta longitud de aquí, que son 2,1 metro, y conozco esta distancia de aquí a aquí, que son 2,5 metros. Aquí tienes una carga hacia abajo que vale P, ¿vale? Entonces, lo primero que yo haría sería calcular cuánto vale este valor de este ángulo, que es este ángulo beta, ¿sí? Beta lo voy a calcular diciéndome, mira, pues beta será igual al arco cuya tangente vale 2,1 entre 2,5. Es decir, que eso vale, el arco cuya tangente vale eso, dices 2,1 dividido entre 2,5 son 40,03, vamos a decir que son 40, ¿vale? 40 grados. Muy bien, entonces, cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? El cable este obligatoriamente va a estar trabajando a tracción, pues no puede trabajar a otra cosa, ¿vale? Está haciendo una fuerza hacia arriba que valdrá F del cable que yo no conozco. ¿Vale? Esta fuerza del cable yo no la conozco. ¿Cómo la voy a calcular? Pues lo que voy a hacer... ¿no te dan datos del cable? Vale, quizá en este ejercicio esto está mal copiado
bueno, no es esto sería un apoyo fijo, entiendo, porque si no me faltan datos del cable, ¿vale? Voy a suponer que esto está empotrado y que conozco el material del cable y que conozco también el área del cable, ¿vale? Para poderlo resolver. Imaginaos que sí que conozco el área del cable. Aunque yo creo... Bueno, vamos a hacerlo de dos maneras. Por los datos que te dan, ¿vale? Yo creo que realmente esto no está empotrado, sino que esto está articulado aquí. Creo que sí estaba empotrado, pero ¿Está no sé. empotrado? Creo Entonces, que sí. ¿y no te daban datos del cable? La verdad es que no me acuerdo, pero es que no copié yo ese ejercicio, entonces Vale, no entonces sé. no te preocupes. Vamos a suponer que te daban datos del cable, ¿vale? Y luego lo hacemos de la otra manera, que es suponiendo que esto estuviera apoyado. Lo hacemos de las dos variables. Si está apoyado es más fácil el problema. Si está empotrado es un poquito más complejo, pero tampoco mucho más. Si está apoyado... Rafa, ¿por qué necesitas todo el cable para una cosa y no para la otra? Según cómo esté el apoyo. Porque, mira, te lo voy a explicar. Porque, fíjate, si esto está empotrado, ¿vale? Tengo que esto, por ser un empotramiento, tengo una reacción en X, una reacción en Y y un momento en Z, ¿vale? Recordar que en el espacio, ¿vale? Cuando estoy en dos dimensiones, las ecuaciones de la estática son sumatorio de fuerzas en X es 0, sumatorio de fuerzas en Y es 0, sumatorio de momentos en cualquier punto es 0, ¿vale? Por lo tanto, tengo tres ecuaciones. Si esto está empotrado, tengo cuatro incógnitas, porque no sé ni cuánto vale RAX, ni cuánto vale RAY, ni cuánto vale este momento, ni cuánto vale la fuerza del cable, ¿vale? Un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas es lo que llamábamos en álgebra un sistema compatible indeterminado, que en esta asignatura se llama un sistema hiperestático. Ese sistema hiperestático necesita una compatibilidad de deformaciones que tengo que buscar para transformar ese sistema compatible indeterminado en un sistema compatible determinado. Si esto, en lugar de estar empotrado, estuviera apoyado, ¿vale? Significa que este momento no existe y por lo tanto solo tengo tres incógnitas, que sería esta y la fuerza del cable, que las podría resolver directamente con las ecuaciones de la estática. Sería mucho más fácil el problema, la verdad. Pero no sé, voy a suponerlo así, ¿vale? Y entonces, mira, lo que os digo, yo tengo estas tres ecuaciones, ¿vale? Pero tengo cuatro incógnitas. Necesito una compatibilidad de deformaciones para poderlo resolver. ¿Cuál es esa compatibilidad de deformaciones? Pues mira, que este punto, la viga al deformarse, ponle que se deforma haciendo algo así. Exageradamente, ¿vale? Es decir, que este punto va a bajar de aquí a aquí un valor que valdrá V de la viga, ¿vale? El cable este, en principio, se va a estirar, se va a mover de aquí a aquí. Como estamos en pequeñas deformaciones, realmente lo que yo voy a suponer es que el cable pasa de estar aquí a alargarse aquí. Es decir, como hay pequeñas deformaciones, esto implica que beta es igual a una constante, ¿vale? Que no cambia. Voy a suponer que el cable realmente no se dobla así, sino que lo que pasa es que se hace más largo y punto, ¿vale? Es decir, que esta distancia de aquí a aquí es el incremento de longitud del cable. Por lo tanto, lo que baja en vertical, esto es la flecha de la viga, lo que baja la viga en vertical. Y por lo tanto, la compatibilidad de deformaciones sería decir que el incremento de longitud del cable multiplicado por el seno de este ángulo de aquí, que es justamente beta, es igual a la flecha de la viga. Por eso, para calcular el incremento de longitud del cable, necesito tener los datos del cable, que no los tengo. ¿Lo entendéis? Porque has puesto incremento de longitud del cable por el seno de beta. Porque me he colado, lo he puesto dos veces. Ah, vale. ¿Y las reacciones en el apoyo de arriba no cuentan o es No que cuentan. siempre me lío? No cuentan, las puedes ignorar completamente. Al Ah, final lo vale, que vale. haces es trabajar solo con la viga, con las fuerzas sobre la viga. Y esto no está tocando la viga.
Esto Vale. lo que está provocando es una fuerza, lo que le está sujetando es la fuerza del cable. Y la que tienes que tener en cuenta es la fuerza del cable, no la fuerza aquí arriba. Vale, gracias. ¿Vale? Entonces, como esto es un sistema, bueno, como tenéis el formulario, ¿vale? Vamos a trabajar con el formulario porque va a ser más fácil de manejar. Lo que yo haría sería decir, mira, pues lo que está claro, primero es que el incremento de longitud del cable tendrá que ser igual a la fuerza del cable por la longitud del cable partido por E del cable y por el área del cable. Entiendo que estos datos te los daban en el enunciado, si no, no lo puedes hacer así. E del cable y el área del cable, el material del cable, que a lo mejor es acero también, y el área del cable, que yo no sé cuál será. Imagino que te lo dan, ¿vale? La fuerza del cable es tu incógnita y la longitud del cable la puedes calcular porque es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, tienes los dos catetos, pues lo tienes definido, ¿vale? Vamos a ver la flecha, que es la que es un poquito más fastidiada. Mira, la flecha de esta viga, de este cable, lo que tienes que hacer es decir, mira, lo que tengo es una viga de longitud 2,5 que tiene una fuerza del cable que me tira para acá y una fuerza que vale P crítica que viene para acá, ¿sí? Pues eso es igual a decir que lo que tienes es este ángulo es beta. Una fuerza que te está tirando aquí hacia abajo, que vale P, más una fuerza que te está tirando hacia aquí arriba, que vale F del cable por el seno de beta, más, de alguna manera, una fuerza que te está empujando hacia acá, que vale F del cable por el coseno de beta. ¿Vale? Punto número 1. Para el cálculo de la flecha, esto es despreciable. ¿Vale? Siempre que tengas un elemento que está trabajando a flexión y a compresión, para el cálculo de o sea, digamos, el hecho de la compresión es importante tenerlo en cuenta para el cálculo de las tensiones, pero no para el cálculo de la flecha, ¿vale? Y como ahora yo quiero calcular la flecha, porque yo lo que necesito calcular es esto, ¿vale? Me da un poco igual. Entonces, te vas a tu formulario, que si no lo tenéis os lo paso yo al grupo de WhatsApp, el que tengo yo, ¿vale? Que es el del Timoshenko. O sea, perdón, lo despreciamos porque está en el eje X. No, lo desprecias porque, a ver, mira. Lo que le está pasando a esta viga, a ver, lo voy a poner en negro que si no se ve nada. Lo que le está pasando a esta viga es que tú estás tirando de ella para acá, ¿vale? Con una fuerza inclinada. En la práctica, tú ponle que esto se deforma así, ¿vale? Pero como está a compresión, realmente, pues esta pieza se encoge un poquito, ¿vale? Lo que te quiero decir es que la diferencia entre la flecha teniendo en cuenta que se encoge y la flecha sin tener en cuenta que se encoge es prácticamente despreciable. Esto es aproximadamente 0. Entonces ese efecto no lo tienes en cuenta para el cálculo de la flecha, pero sí para el cálculo de la tensión. Vale, vale. Gracias. ¿Vale? Cuando tú hagas los diagramas de esta viga, te va a salir un diagrama de esfuerzos normales que te va a decir que esta pieza está trabajando a compresión, que ahora lo haremos, y te va a salir también que que esta pieza está trabajando a flexión. No sé cómo saldrá, pero vamos, está trabajando a flexión. Entonces, esto te provoca una tensión que es igual a fuerza partido por área. Esto te provoca una tensión que es igual a menos el momento flector por I partido por IZ. Entonces, el efecto de la N para la flecha no lo tienes en cuenta, pero para el cálculo de N, para la tensión, sí. ¿Sí? Vale, sí, sí. Genial. Entonces, yo me voy a mi formulario, que os lo paso para que lo tengáis por ahí. Este es el formulario con... Oye, una cosa, si alguna vez os paso un formulario que no podéis entrar porque no os da permiso, preguntarme, porque ayer se ve que os pasé un formulario que no había puesto el permiso en Google para que lo pudierais ver y me salieron como que alguien había entrado 7 veces a intentar entrar. O sea, si no conseguís entrar, decírmelo porque a veces es que no le doy yo permiso y no sale, ¿vale? Entonces, os metéis en ese Google Drive de ahí. Lo que tenéis es, primero,
toda la parte de las flechas de diferentes modelos de vigas y luego después tenéis la normativa IPN por si acaso, que no suele pasar, yo no lo he visto mucho en ejercicios vuestros, pero sí que lo he visto en algún examen que de repente dice, tienes una viga IPE 180, bla, 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 bla. Entonces, si no sabes cómo es una viga IPE 180, pues no tienes ni el área, ni tienes el momento de inercia, ni tienes nada y no lo puedes hacer, ¿vale? Eso pasó en un examen de ingeniería de materiales hace unos años, que lo puso Álvaro Rico, o sea, lo digo porque no es de todos, pero es profesor de muchos de vosotros. Entonces, es de las vigas empotradas la número 4. Y como yo necesito la flecha al final de la viga, pues me voy al valor final. Es decir, lo que te quiero decir es que siguiendo el formulario, la V de la viga es igual a menos P por L al cubo partido por 3i más F del cable por el seno de beta por L al cubo partido por 3EI. Es decir, que esto es igual a menos P más F del cable por el seno de beta por L al cubo partido por 3EI. Lo que tienes que tener en cuenta es que esto, para que salga igual, el incremento de longitud del cable es positivo. Y aquí la flecha, según este signo, te va a salir negativo. O sea que tienes que meterle por algún signo un menos, ¿vale? Es decir, esto es esto. Y lo otro es esto de aquí. ¿Vale? Sustituyes. Rafa, una cosa. Dime. Dime. ¿Puedes volver a explicar la compatibilidad? Que no la entiendo muy bien. Vale, te la explico. Mira, tú para ver compatibilidades siempre busca puntos que estén en contacto, ¿vale? Entonces, este punto pertenece tanto al cable como a la viga. Entonces, al bajar, baja tanto el cable como la viga. Entonces, la viga baja V. El cable, en principio, se inclina y se estira, las dos cosas. Un cable se estira porque solo y exclusivamente se puede estirar, ¿vale? La cosa es que como estamos en pequeñas deformaciones, siempre estamos en pequeñas deformaciones en esta asignatura, voy a suponer que este beta es constante, no cambia, ¿vale? Si beta es constante, el cable se estira exactamente sin cambiar de ángulo. Por lo tanto, el incremento de longitud del cable viene en esta dirección, viene inclinado a un ángulo beta, ¿vale? Por lo tanto, lo que baja en vertical es el incremento de longitud del cable por el seno de beta. Y lo que baja en vertical es la misma V de la viga. Por eso digo que el incremento de longitud del cable por el seno de beta es justamente la V de la viga. ¿Lo ves? Vale, gracias, sí. ¿Sí? Entonces, la cosa es, esto lo voy a poner en valor absoluto, que básicamente es poner más P menos esto. Entonces dices, el incremento de longitud del cable, que es igual a la fuerza del cable por la longitud del cable partido por E del cable y por el área del cable multiplicado todo esto por el seno de beta, tendrá que ser igual a P menos F del cable por el seno de beta, todo esto multiplicado por la longitud de la viga elevado al cubo partido por 3 veces la E de la viga por el momento de inercia de la viga, que no lo conoces, pero bueno. De aquí podría sacar lo que vale la fuerza del cable, teóricamente. ¿Vale? O por lo menos podría sacar varias cosas. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? O sea, ¿por qué se ha puesto el menos? Porque la cosa es, cuando tú pones esto en valor absoluto, o sea, tienes que poner esto en valor absoluto, porque la flecha de la viga, como la viga está bajando hacia abajo, ¿sí? Esto es negativo. En cambio, el incremento de longitud del cable siempre es positivo, por lo tanto aquí te hace falta un menos por algún lado. Claro, ves? Pero la dirección, o sea, la variación de la longitud del cable por el seno de beta también va hacia abajo, ¿no? Sí, pero como el incremento de longitud del cable es positivo, aunque vaya hacia abajo, el signo que te sale es positivo. Ah, vale. Por lo tanto, o lo pones todo positivo o lo pones todo negativo. ¿Sí? Vale, o sea, es para que me salga positivo el incremento. Eso es, para que te quede todo positivo. Yo perdona, Rafa, pero sigo sin verlo, lo de
poner el signo negativo. A ver, la cosa es, la V tiene signo. Si va hacia abajo es positivo, si va hacia arriba es negativo. No, al revés. Si va hacia abajo es negativo, si va hacia arriba positivo, ¿sí? Y todavía no se lo has puesto. Yo aquí se lo he puesto. Como la fuerza P va hacia abajo es menos P y como esta fuerza del cable por el seno de beta es positiva va hacia arriba. Por eso Vale. es menos P más F tal. Pero se supone que si esto está trabajando así, realmente es más fuerte la P que la fuerza del cable. Porque si no, no bajaría la viga. Subiría. ¿Sí? Sí. Entonces, este número es negativo, tal como está puesto. Pero en la compatibilidad de formaciones, el incremento de longitud del cable siempre es positivo. Entonces, tienes que trabajar con valores absolutos para que sea más fácil. Entonces pones, o esto le pones un menos o se lo pones al otro lado. Por eso he puesto, yo lo he cambiado de signo para que me quede este positivo y este también positivo. Vale. ¿Vale? El Vale. tema que te pasa aquí es que esta F del cable no está plenamente definida porque aunque te dieran el área del cable no conoces la I de la viga, ¿eh? Ojo con esto. Porque es un dato que te están pidiendo. Pero bueno, no pasa nada, ahora lo vemos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Vale, mira. Te vienes aquí. Esa va a ser mi compatibilidad de formaciones. Y me la voy a guardar tal que se quede así, ¿vale? Esto ahora trabajamos con ello, ahora vemos a ver qué podemos hacer. La cosa, le voy a hacer de hecho una foto y así ya lo tengo a mano. Lo que hago es... Entonces, te vienes ahora a los esfuerzos, ¿vale? Que a lo mejor se puede hacer desde otro sitio. Esto me lo voy a borrar y dices... Mira, lo que tú tienes aquí es una viga, ¿vale? Que está sufriendo una fuerza hacia acá que se llama F del cable, que más o menos, aunque tú no la sepas, ya está relacionada. Aquí tiene un ángulo beta y aquí tienes una fuerza que vale P, ¿vale? Y aquí está empotrada. Esta pieza está empotrada, es decir, que tienes aquí un valor de RAX, un valor de RAI y un valor de MA, ¿vale? Dices, sumatorio de fuerzas en X es 0, es decir, que RAX menos F del cable por el coseno de beta es 0, por lo tanto RAX vale F del cable por el coseno de beta, positivo, en ese sentido. Dice sumatorio de fuerzas en I es 0. Es decir, que RAI más F del cable por el seno de beta menos P es 0. Por lo tanto, RAI es igual a P menos F del cable por el seno de beta, que entiendo que es positivo. El sumatorio de momentos en A es 0. ¿Qué momentos tienes? Pues tienes el propio momento en A, RAX y RAI no te generan momento porque pasa por el punto, F del cable por el coseno de beta no te genera momento porque pasa por el punto, tienes un momento positivo que vale más F del cable por el seno de beta, por esa distancia que la voy a llamar L, aunque ya la tengo, te la dan en enunciado, menos P por L. Eso es igual a 0. Es decir, que el momento en A es igual a L que multiplica a P menos F del cable por el seno de beta. ¿Vale? Ahora voy a hacer los cortes. ¿Cuántos cortes tienes que hacer? Uno, porque en el fondo aquí en medio no tienes nada. ¿Vale? Es decir, que esto será cuando X esté incluido entre... Cuando X esté incluido entre 0 y L. Lo que tienes ahí es una reacción que vale RAX, otra reacción que vale RAI y un momento que vale MA. ¿Vale? Los cortes los estás haciendo en esta superficie. Como tienes una fuerza que es perpendicular a esa superficie, significa que tienes un esfuerzo normal. Como tienes una fuerza que es paralela a esa superficie, significa que tienes un esfuerzo cortante. Y siempre que tengas un esfuerzo cortante, tienes un momento flector. Repites la operación y dices sumatorio de fuerzas en X es 0. Es decir, que RAX más N tiene que ser obligatoriamente igual a 0. Por lo tanto, N es igual a menos RAX, por lo tanto igual a menos F del cable por el coseno de beta. ¿Vale?
sumatorio de fuerzas en I es 0. ¿Qué fuerzas tienes en I? Pues tienes RAI menos T es 0, por lo tanto la T vale lo mismo que RAI, por lo tanto vale P menos F del cable por el seno de beta. Sumatorio de momentos en X es 0. ¿Qué momentos tienes? Pues tienes el momento que vale MA menos RAX por esa distancia que es X. RAX no te genera momento porque pasa por el punto, N no te genera momento porque pasa por el punto, T no te genera momento porque pasa por el punto, más el momento flector es 0. Por lo tanto, el momento flector es igual a RAX por X, es decir, a P menos F del cable por el seno de beta multiplicado por X menos el momento en A, es decir, menos L por P menos F del cable por el seno de beta. Para dejarlo un poquito más bonito, dices el momento flector es igual a P menos F del cable por el seno de beta que multiplica a X menos L. Si derivas el momento flector te queda la cortante, lo cual significa que si eso no pasa es que está mal, ¿vale? Lo que me interesa de esto, sobre todo, es que aquí tengo mi diagrama de esfuerzos normales, mi diagrama de esfuerzos cortantes, mi diagrama de momentos flectores, y de aquí, de un golpe de vista, veo que toda la pieza está trabajando con este esfuerzo normal, toda la pieza está trabajando con el mismo esfuerzo cortante, y el momento flector tiene esta distribución. De tal manera que esto está trabajando a compresión, que vale menos F del cable por el coseno de beta. La cortante es positiva, es decir, que es así, con una fuerza que vale P menos F del cable por el seno de beta. Y el momento flector es P menos F del cable por el seno de beta, todo esto multiplicado por menos L. Es el más grande. Y el momento es negativo, ¿vale? Como en este caso no me están preguntando la tensión por ninguna otra cosa, nada más que te dice que tiene un coeficiente de seguridad de 3 frente al pandeo, ¿vale? Lo que saco de aquí es decir que la fuerza de compresión que estoy sacando es justamente esta, ¿vale? Quizás no hacía falta que hicieras todo esto ni que hicieras los diagramas. A mí me parece, y esto por la pregunta que me habéis hecho antes de si hay que representar los diagramas o no. Si tú tienes claro lo que tienes que hacer y tienes muy claro lo que te hace falta y lo que no te hace falta, no hagas los diagramas. Si sí los haces, esto lo que te vale es para tener un poco de orden y saber lo que estás haciendo en cada momento y no empezar a hacer operaciones al tuntún sin saber muy bien de qué va la guerra, ¿no? En este caso yo te diría que realmente lo que necesitas, como es de pandeo, es esta fuerza, no necesitas mucho más. Entonces esto a lo mejor no te hacía falta. Ya eso depende de cada uno de vosotros y de cómo queréis hacerlo. Entonces lo que yo sí sé es que mi N, para que esto no se rompa, debería ser menor o igual que mi carga crítica de Euler partido por el coeficiente de seguridad. Por lo tanto, la carga crítica de Euler que vale mi fuerza que vale la fuerza del cable por el coseno de beta, esto es lo mismo. La N me sale a compresión negativa. La carga crítica de Euler en la fórmula es positiva, pero yo ya sé que esta N es de compresión. Me da igual que me pongas menos F del cable por el coseno de alfa a que me pongas F del cable por el coseno de beta y tú sepas que esa compresión me da un poco igual. ¿Me explico? Es decir, y esto será igual a pi al cuadrado por E por I partido por K partido por el coeficiente de seguridad por K por L, todo esto elevado al cuadrado. ¿Vale? Y en principio, a ver, si yo puedo sacar aquí F del cable por el coseno de beta, pero yo no sé cuánto se estira. Si no, puedo sacar aquí cuánto vale F del cable. Claro, pero una duda, ¿esa compatibilidad se cumple estando en pandeo? Claro, esto es justo en el momento en que pandea con el coeficiente de seguridad. O sea, no, si pandea ya está, si pandea se rompe, ya no hay, no, o sea, la compatibilidad de deformaciones no tiene nada que ver con que pandee. O sea, a ver, claro, es que a mí no se me hubiese
O sea, no se me ha ocurrido calcularlo como que flecta la viga y sacar una compatibilidad de deformaciones. No sé si me explico, porque pienso que es, pues eso, pandeo y no lo... Ya, pero tienes que darte cuenta que es una viga. En principio, aquí el problema está en que tú no sabes cuánto vale la F del cable en función de P. Y para poderlo sacar, necesitas hacer esta compatibilidad. Vale, o sea que... O sea, no te estoy preguntando cuál es la fuerza del cable que hace que esto pandee. Para eso no te hace falta hacer la viga. Porque fíjate, si lo que necesitas saber es, para un valor de P de 30 kilonewtons, cuánto vale el valor de la fuerza del cable. Eso es lo que no sabes. Y eso lo vas a sacar de aquí. Ah, vale, vale. Vale, sí, gracias. ¿Mm? Entonces, Rafa, pero o sea, no entiendo cuando dice lo de la carga crítica de Euler. ¿qué? No te entiendo la pregunta. ¿Qué es la carga crítica? La carga crítica de Euler es la carga que soporta una pieza a pandeo. Cuando se soporta esto, se rompe a pandeo. No sé si vosotros habéis llegado a pandeo, creo que no habéis llegado este año. No, nosotros no dimos pandeo. Bueno, pero básicamente es esta fórmula. Es una fuerza, es como si te dijera un límite elástico o lo que fuera, si llega a esta tensión se rompe. Entonces, en Estoy viendo principio... en la fórmula, Rafa, que hay un n al cuadrado en el numerador. ¿Ese n cuál es? Ese n es un 1, si no te dice nada, n es un 1, por eso no lo pongo. Vale, vale. Entonces la cosa es que con esta y con esta en principio deberías poderlo calcular todo, porque tienes dos incógnitas, una es cuánto vale la fuerza del cable, otra es cuánto vale la I de la viga, que son las dos incógnitas que te estoy pidiendo, la F del cable, la I de la viga, y el problema que tienes es que te tienen que dar el área del cable, si no, no lo puedes sacar esto. Que por eso digo que eso, el área del cable y el módulo de Young del cable, que entiendo que eso te lo daban, pero no sé. Una pregunta. Dime. Eso del área del cable y el módulo Young del cable, la fórmula esa que tienes ahí recuadrada, redondeada, ¿de dónde salía? ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? Sí, no, la de arriba. ¿Esta? La del incremento de longitud ¿Esta? del cable, sí, esa. Sí, esa sale de decir, mira, recuerda que el incremento de longitud del cable, el incremento de longitud de una pieza que está trabajando a tracción uniaxial, ¿vale? Bueno, el incremento de longitud es igual a epsilon por L. Si estoy trabajando a tracción uniaxial, epsilon será igual solamente a sigma partido por E, porque toda la parte de menos nu partido por E, todo eso es cero, ¿vale? Entonces te queda solo sigma partido por E. Y luego, como sigma es fuerza partido por área, te queda que es n partido por A multiplicado por L partido por E. Vale, ya me acuerdo, gracias. Y ya está, ¿vale? En principio sería eso. Esto sería. La cosa es, por ejemplo, si en lugar de ser empotrado fuera apoyado, el problema, que era lo que hablábamos antes, pues el problema es mucho más fácil, la verdad. Vienes aquí y dices, vale, yo tengo esta viga que está aquí apoyada y tengo aquí esta fuerza que vale F del cable, que no conozco, y aquí tengo esta P que vale P, ¿vale? Aquí tienes solo una RAX y una RAI. RAX y RAI que no lo conoces, ¿vale? Entonces dices, sumatorio de fuerzas en X es 0. Es decir, que RAX menos F del cable por el coseno de beta es 0. Es decir, que RAX ya sabes que vale F del cable por el coseno de beta. O sea, la cosa sería RAX por el coseno de beta. De aquí sacas que RAI sigue siendo igual RAI más F del cable por el seno de beta menos P es 0. Esto es igual. Sumatorio, aquí, mira, es. Y aquí dice sumatorio de momentos en el punto A es 0. RX y RAI son 0. No generan momento porque pasan por el punto. Tienes un momento que vale más F del cable por el seno de beta, por esa distancia que es L, menos P por L. Es igual a 0. De aquí sacas que esta L con esta L la puedes simplificar y por lo tanto
f del cable por el seno de beta tiene que ser igual a P. ¿Vale? Luego, sabiendo esto, pues ya tienes todo lo demás, ¿vale? Pero lo que me interesa es que de aquí sacas que f del cable es P partido por el seno de beta. Si f del cable es igual a P partido por el seno de beta, cuando hagas los cortes y te quede que tu esfuerzo normal es igual a menos f del cable por el coseno de beta, sí, al final te está quedando que tu esfuerzo normal es igual a menos P partido por el seno de beta multiplicado por el coseno de beta. Es decir, que tu n es igual a menos P partido por la tangente de beta. Como además la tangente de beta hemos dicho que es 2,1 partido por 2,5, pues ya lo tienes todo. Te queda 1 partido por la tangente de 40, te queda que son 1,19. Es decir, que esto es igual a menos 1,19 P. Por lo tanto, dices, venga, pues la n debería ser menor o igual que la carga crítica de Euler partido por un coeficiente de seguridad NC. Es decir, esto sería igual a pi al cuadrado por E por I partido por K por L, todo esto elevado al cuadrado. Como la n ya sabes que es igual a menos 1, bueno, ya no le pones el menos porque la pones en valor absoluto. Dices, mira, pues resulta que 1,19 veces P tendría que ser igual a pi al cuadrado por el módulo de Young, que te lo estoy dando, que son 200 gigapascales, 200 por 10 a la 9, 200 por 10 elevado a la 9, por el momento de inercia, que es lo que quiero que calcules. Si está vía apoyada, pues K es 1, la longitud te estoy diciendo que vale 2,5 metros. 2,5 metros elevado al cuadrado y además la P ya te estoy diciendo que vale 30 kilonewtons. De aquí puedes sacar lo que vale el momento de inercia, que sería un poco la misma idea en el otro, pero este es más fácil, claro. Este por 30 por 10 elevado a la 3 multiplicado por 2,5 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre pi al cuadrado por 200 por 10 elevado a la 9. Y me queda que el momento de inercia tendría que ser igual a 1,13 por 10 elevado a la menos 7 metros a la cuarta. Entonces, si esto es así, como tú sabes que el momento de inercia de una viga, te estoy diciendo que tu viga es redonda, ¿vale? Pues tú dices, vale, pues si eso es redonda, el momento de inercia vale pi cuartos del radio a la cuarta. De aquí puedes sacar el radio, que sería igual a, lo multiplico por 4 y lo divido entre pi, y hago la raíz cuarta de ese valor y me sale que es igual a, el radio es igual a 1,94 por 10 elevado a la menos 2 metros, es decir, el radio es igual a 1,94 centímetros. 2 centímetros. O sea que tampoco es tan grande esto. 2 centímetros aproximadamente. Que es mucho más sencillo, por supuesto. Entonces, por un lado, entiendo que o este era el problema fácil del examen para que todo el mundo se lo sacara los puntos, que podía ser, o realmente se hacía así. Pero si realmente se hacía así, la persona que ha copiado este ejercicio le falta copiar los datos del cable. Pero bueno, una vez que sacarías esto y ya está. Pues nada, con esto del cable ya lo tenías todo. En este caso lo que tienes que tener en cuenta es que la K esta, por estar empotrado, este sería el 0,699. 0,699. ¿Y el coeficiente de seguridad no me lo he comido? Ah, me he comido el coeficiente de seguridad, ¿no? Esto es el coeficiente de seguridad, Bueno, lo he puesto sin coeficiente de seguridad, ¿vale? Ojo, no están bien los números, pero vamos. Entonces sería algo más grande que esto, pero vamos, tampoco mucho más. El coeficiente de seguridad es el doble, pues esto sería 1,13. Sería 1,13 por 10 elevado 1,17
1,13 por 10 elevado a la menos 7, pero habría que multiplicarlo por 2. O sea que realmente si pusiera con coeficiente de seguridad, la I sería igual a 2,26 por 10 elevado a la menos 7. Es decir, que el radio me quedaría que son por 4 dividido entre pi. Joder. Y esto haría la raíz cuadrada, que me quedaría que son 2,31 centímetros. ¿Vale? Queda un poco más grande, tampoco mucho más. ¿Lo entendéis?